Imagina, si te atreves, un mundo donde la luz se convierte en tu enemigo más cruel, donde el simple acto de ver se transforma en un privilegio que el poder puede arrebatar con fuego y metal ardiente. En las sombras de la historia humana, acecha un castigo tan primordial como el miedo mismo. La quema de los ojos, un suplicio diseñado no solo para destruir la visión, sino para aniquilar el alma, dejando al condenado en una oscuridad eterna, un vacío donde los recuerdos de la luz se convierten en fantasmas torturadores. Este es el archivo del horror, donde desenterramos las atrocidades que la humanidad ha infligido en nombre de la lealtad y el secreto. Y si esta oscuridad te fascina tanto como te aterra, considera unirte a nosotros suscribiéndote a El Archivo del Horror, para que juntos exploremos las profundidades del sufrimiento humano sin que la luz de la verdad se apague jamás. Año 1000 a.C., en las arenas abrasadoras de Mesopotamia, donde los dioses mismos parecían vigilar con ojos de fuego, un espía capturado por el rey asirio Ashurbanipal es arrastrado ante el trono. El sol del desierto quema como una premonición, pero nada compara con el hierro al rojo vivo que espera en las manos del verdugo. ¿Por qué, te preguntas? Un castigo tan visceral, tan definitivo, porque el espionaje no era solo un acto de traición, era una violación al orden divino, un robo de secretos que podía derribar imperios enteros. En aquellas tierras antiguas, donde el código de Hammurabi dictaba ojo por ojo con una literalidad escalofriante, la quema de los ojos surgía como un ritual de purificación y advertencia. No era suficiente con matar. Había que despojar al traidor de su capacidad para percibir el mundo, convirtiéndolo en un ser roto dependiente, un monumento viviente a la furia del soberano. Piensa en ello, espectador. ¿Qué siente un hombre cuando el metal candente se acerca a su rostro? Cuando el calor irradia como una promesa de agonía infinita. El aire se carga con el olor a carne chamuscada antes incluso de que el hierro toque la piel. El condenado, atado a un poste de madera áspera que raspa su espalda como un preludio de tormento, cierra los ojos instintivamente. Pero eso no detiene el inevitable. El verdugo, con manos curtidas por innumerables ejecuciones, presiona el hierro contra las órbitas, y en ese instante, el mundo explota en un estallido de dolor blanco, un fuego que consume no solo la carne, sino los nervios mismos. Los globos oculares hierven en sus cuencas, burbujeando como agua en una caldera infernal, mientras el líquido vítreo se evapora en un siseo que resuena en los oídos del condenado, como el susurro de los demonios. La piel alrededor se arruga y ennegrece, formando costras grotescas que se pegan a las mejillas, y el humo asciende como una ofrenda a los dioses vengativos. El grito que escapa de su garganta no es humano, es el lamento de un alma despedazada, un eco que se prolonga mientras el dolor se expande, irradiando hacia el cerebro como ondas en un estanque de sangre. En Egipto, bajo el reinado de faraones como Ramsés el Grande, este suplicio se entrelazaba con mitos de ojos divinos. Horus, el dios halcón, perdió un ojo en batalla, simbolizando la vulnerabilidad incluso de lo inmortal. Para los espías capturados en las fronteras del Nilo, acusados de filtrar secretos a los hititas o nubios, la quema no era mera venganza, era un acto de equilibrio cósmico. Imagina al traidor, arrodillado ante el templo de Amón, donde sacerdotes con máscaras de ibis preparan el hierro en braseros sagrados. El metal, forjado en forma de ankh invertido, símbolo de vida torcido en muerte, se hunde en las órbitas con una precisión ritual. El olor a papiro quemado se mezcla con el de la carne, y el condenado, si sobrevive al shock inicial, es dejado vagando por el desierto, ciego y deshonrado, un paria que los cocodrilos del Nilo podrían reclamar como sacrificio. ¿Te atreves a visualizarlo? El calor no solo destruye la vista, corroe el espíritu, dejando al hombre en un limbo donde cada paso es una caída potencial, cada sonido un enemigo invisible. Pero retrocedamos aún más, a los albores mitológicos que dieron forma a esta barbarie. En la Grecia antigua, antes de que la historia se separara de la leyenda, Oedipus se arranca los ojos con los broches de su madre esposa Yocasta, un acto de autocastigo por su traición inadvertida al destino. No era fuego, pero la agonía era similar, agujas perforando la delicada membrana, sangre brotando como lágrimas eternas. Este mito, susurrado en teatros bajo el sol ático, reflejaba prácticas reales. En Esparta, espías helenos capturados por persas enfrentaban hierros candentes,
un método importado de Oriente donde Xerxes cegaba a disidentes para sofocar rebeliones. ¿Por qué los ojos? Siempre los ojos. Porque la vista es el portal al conocimiento, al poder. Un espía ve lo que no debe. Quitarle los ojos es borrar su crimen y su esencia, convirtiéndolo en un vacío ambulante, un recordatorio de que el conocimiento prohibido lleva a la oscuridad absoluta. En la Biblia, el libro de los Jueces narra el destino de Sansón, el héroe filisteo que, traicionado por Dalila en un acto de espionaje doméstico, es cegado con instrumentos que bien podrían haber sido hierros ardientes. Sus ojos, gollados o quemados, las escrituras no especifican, pero la tradición oral evoca fuego, lo dejan en una prisión de tinieblas, moliendo grano como un animal. Aquí, el castigo trasciende lo físico, es una humillación espiritual, un Dios guerrero reducido a la impotencia. ¿Sientes la empatía, espectador? Imagina el momento. Sansón, encadenado, oye el crepitar del fuego antes de sentirlo. El hierro se acerca, el calor lame sus párpados, y luego el impacto, un estallido de dolor que eclipsa cualquier batalla pasada. Sus ojos se disuelven en humo y pus, dejando cuencas vacías que supuran durante días, infectadas por el polvo de la cárcel. El tormento no termina con la quema. La infección se propaga. Fiebres delirantes donde visiones fantasmales bailan en la mente ciega. Un suplicio prolongado que hace que la muerte parezca una misericordia. Este método, nacido en las cunas de la civilización, no era improvisado. Era calculado con un refinamiento siniestro. En Mesopotamia, los asirios perfeccionaban el hierro. Lo calentaban hasta el rojo blanco, asegurando que penetrara profundamente, cauterizando venas para evitar la muerte inmediata por hemorragia. El condenado podía vivir semanas, meses, incluso años en esa oscuridad, mendigando en las calles de Nínive, su rostro marcado por cicatrices horrendas que provocaban repulsión y miedo. El propósito era doble: castigar al individuo y aterrorizar a la sociedad. Un espía cegado era una estatua viviente de advertencia, un ser que susurraba en las tabernas. Esto es lo que sucede cuando miras donde no debes. En Egipto, el ritual incluía ungüentos previos para sensibilizar la piel, amplificando el dolor, y después, sales para prevenir infecciones, prolongando la miseria y el impacto histórico. Esta práctica forjó imperios sobre el miedo. En Mesopotamia, ayudó a Ashurbanipal a mantener un reinado de terror que expandió a Siria hasta sus límites. En Egipto, disuadió infiltraciones durante guerras con hititas, preservando secretos militares que decidían batallas. Pero el legado es más oscuro. Persistió a través de siglos, evolucionando pero nunca desapareciendo del arsenal de la crueldad humana. De las mitologías griegas a las escrituras hebreas, se entreteje en nuestra psique colectiva. Un recordatorio de que la traición se paga con la pérdida de lo más preciado, la luz. Reflexionemos, entonces, ¿por qué la humanidad, una y otra vez, ha recurrido a quemar los ojos para castigar la mirada prohibida? Es un acto de horror tan calculado, tan desmesurado, que revela nuestra barbarie inconcebible. No solo destruye el cuerpo, aniquila la identidad, dejando al condenado en un abismo donde el tiempo se estira en eternidad. En este archivo del horror, no contamos estas historias para entretener, sino para confrontar la oscuridad dentro de nosotros. Si has llegado hasta aquí, con el corazón latiendo ante la magnitud del sufrimiento, pregúntate, ¿qué secretos guardarías y el precio fuera a hervir en tus propias cuencas? La historia nos enseña que la crueldad no muere, solo se transforma. Y en las sombras de hoy, ecos de estos suplicios persisten, recordándonos que el poder siempre busca cegar a quienes lo desafían. Capítulo 2. Sombras en el Imperio Bizantino. El fuego de la traición. Año 797 después de Cristo. En las opulentas salas de Constantinopla, donde el Bósforo susurra secretos de imperios caídos, la emperatriz Irene ordena que su propio hijo, Constantino el VI, sea arrastrado a la Cámara Púrpura, el lugar de nacimientos reales ahora convertido en un teatro de horror indecible. El aire, cargado con el aroma de incienso y traición, se espesa mientras los guardias varangios, con sus hachas relucientes, sujetan al joven emperador. ¿Por qué una madre infligiría tal suplicio a su sangre? Porque en el laberinto de intrigas bizantinas, el espionaje no era solo un crimen, era una amenaza al trono divino, un veneno que corrompía el corazón del imperio. Irene, ambiciosa y piadosa a partes iguales,
Veía en los ojos de su hijo no solo reflejos de rebelión, sino portales a conspiraciones que podían derrocarla. El castigo elegido. Hierros candentes para hervir esos ojos traidores. Un método ancestral que el Imperio bizantino había refinado hasta convertirlo en un arte siniestro de control y terror. Contempla. Si tu mente soporta la visión, el contexto de esta barbarie. El Imperio bizantino, heredero de Roma, se erguía como un baluarte contra las hordas bárbaras y los califas árabes. Pero su verdadera guerra se libraba en las sombras de los palacios. Espías pululaban como ratas en los mosaicos dorados. Eunucos susurrando en pasillos ocultos. Cortesanos vendiendo secretos a los búlgaros, o persas por oro o poder. Basilio I, apodado el Macedonio, ascendió al trono cegando a su predecesor, Miguel el III, en una orgía de vino y fuego que selló su dinastía. Pero fue Basilio el II, el bulgaróctono, el matador de búlgaros, quien elevó este suplicio a escala masiva. Tras la batalla de Kleidion en el año 1014, capturó a 15.000 prisioneros búlgaros acusados de espionaje y traición. No los mató de inmediato. En su lugar, ordenó que 99 de cada 100 fueran cegados con hierros al rojo, dejando a uno con un ojo intacto para guiar a los mutilados de vuelta a su rey, Samuel de Bulgaria. Imagina el horror. Un ejército de ciegos tambaleándose por las montañas, sus gemidos un coro que anunciaba la ira bizantina. Samuel, al verlos, murió de un ataque al corazón, su reino desmoronándose como los ojos hervidos de sus hombres. ¿Qué impulsaba tal crueldad calculada? En Bizancio, la ceguera no era solo castigo, era una mutilación simbólica que inhabilitaba al traidor para el trono, ya que un emperador debía ser perfecto en cuerpo y alma, según la tradición romana. Un espía cegado no podía leer despachos secretos ni espiar formaciones militares. Se convertía en un inválido, un parásito en la corte, un recordatorio viviente de que la traición llevaba a la oscuridad eterna. El proceso comenzaba con la acusación formal en el Gran Palacio, donde el patriarca bendecía el hierro como instrumento de justicia divina. El condenado, a menudo un noble o un general caído en desgracia, era despojado de sus ropas imperiales, atado a un trono de hierro que quemaba su piel como preludio. Los verdugos, monjes guerreros o eunucos entrenados, calentaban el metal en braseros de carbón hasta que brillaba como un sol infernal, su resplandor iluminando los iconos de Cristo que observaban impasibles. Ahora, adentrémonos en el corazón del suplicio, donde el horror se despliega en toda su magnitud visceral. El hierro, forjado en forma de cruz para añadir ironía religiosa, se acerca al rostro del condenado, que siente el calor irradiando como una ola de lava antes del contacto. Los párpados se cierran por instinto, pero los guardias los mantienen abiertos con ganchos de metal frío, exponiendo los ojos vulnerables. El impacto es cataclísmico. El metal sisea al tocar la córnea, vaporizando el humor acuoso en un estallido de vapor que quema las fosas nasales. Los globos oculares hierven desde dentro, burbujeando como calderos de alquimista, mientras el vítreo se licúa en un fluido espeso que gotea por las mejillas como lágrimas de fuego. La retina se desprende en chirones carbonizados, enviando señales de dolor agonizante al cerebro. Un torrente que hace convulsionar el cuerpo entero. La piel alrededor se ampolla y revienta, formando costras negras que se pegan a la carne cruda. Y el olor, el olor, es una mezcla grotesca de carne chamuscada y humo sagrado. Un hedor que impregna las salas y persigue a los testigos en sus pesadillas. El sufrimiento no cesa con la quema inicial. No, se prolonga en una sinfonía de agonía que puede durar días, semanas. La infección se instala en las cuencas vacías, pus supurando como miel podrida, fiebres que hacen delirar al condenado con visiones fantasmales de la luz perdida. En el caso de Constantino el VI, cegado por orden de su madre, sobrevivió en un monasterio, sus cuencas cicatrizadas un testimonio mudo de la ambición materna. ¿Qué sentía en esa oscuridad? Un vacío abismal donde los recuerdos de los mosaicos dorados de Hagia Sophia se desvanecían en negro. Cada sonido amplificado, el eco de pasos como amenazas, el susurro del viento como conspiraciones. El dolor psicológico era tan atroz como el físico, un emperador reducido a mendigar, guiado por sirvientes que lo despreciaban, su mente atrapada en un laberinto de remordimientos y furia impotente. En otros casos, como el de León el V, el armenio, quien cegó a rivales en el año 813,
El método se refinaba con aceites hirvientes vertidos en las órbitas para asegurar una destrucción total. Imagina el líquido ardiente filtrándose en los nervios ópticos, corroendo tejidos profundos con un crepitar sordo, el condenado arqueándose en espasmos mientras el aceite burbujea en su cráneo. O considera a los espías árabes capturados durante las guerras iconoclastas, atados en plazas públicas, sus ojos hervidos ante multitudes que vitoreaban, el humo ascendiendo como incienso a los cielos. El propósito era multifacético: disuadir a potenciales traidores, afirmar la autoridad divina del emperador, y crear un espectáculo que unificara al pueblo en el miedo compartido. El legado de esta práctica en Bizancio es un tapiz de sombras que se extiende hasta la caída de Constantinopla en 1453. Influyó en los otomanos, quienes adoptaron métodos similares, y en los reinos eslavos, donde príncipes cegaban a hermanos por sospechas de espionaje. Pero más allá de la historia, revela una verdad sombría sobre el poder. La traición se castiga no con muerte rápida, sino con una vida en tinieblas, un suplicio que obliga al condenado a reflexionar eternamente sobre su crimen. ¿Por qué? Una y otra vez, los imperios han hervido ojos para sofocar secretos. Porque la vista es el guardián del alma. Quitarla es despojar al hombre de su humanidad, convirtiéndolo en un espectro que vaga en la oscuridad. En las profundidades de este archivo del horror, donde el fuego de la traición aún arde en las páginas olvidadas, nos confrontamos con la barbarie que late en el corazón humano. Si este relato de sombras bizantinas ha encendido en ti una fascinación mórbida por el sufrimiento, pregúntate, ¿qué precio pagarías por un secreto? La historia susurra que, en los palacios del poder, siempre es la luz la que se sacrifica primero. Y en nuestro mundo moderno, donde la vigilancia digital ciega de formas sutiles, ecos de estos hierros candentes persisten, recordándonos que la crueldad evoluciona, pero nunca se extingue. Capítulo 3. Ojos ardientes en la Edad Media Europea. Castigos por secretos robados. Año 1215. En las frías mazmorras del castillo de Chinon, donde el viento del Loira aúlla como almas perdidas, el rey Juan sin tierra de Inglaterra ordena que un espía capturado, un monje acusado de filtrar secretos a los franceses, sea llevado ante el brasero ardiente. Las antorchas parpadean en las paredes húmedas, proyectando sombras que danzan como demonios, mientras el hierro se calienta hasta brillar con un fulgor malévolo. ¿Por qué este rey, atormentado por sus propias traiciones, elegiría hervir los ojos de un hombre de Dios? Porque en la Edad Media Europea, el espionaje era el veneno invisible que minaba reinos feudales, un pecado contra el Señor y contra el cielo mismo. En una era de cruzadas y conspiraciones, donde caballeros juraban lealtad pero vendían almas por oro, la quema de ojos emergía como un castigo divino y terrenal, un ritual que no solo cegaba el cuerpo, sino que condenaba el espíritu a una penumbra eterna de remordimiento y aislamiento. Sumérgete en el tapiz sangriento de esta época, donde la iglesia y la corona se entrelazaban en un nudo de poder y paranoia. La Edad Media, desde las invasiones vikingas hasta el umbral del Renacimiento, era un mosaico de reinos fragmentados. Inglaterra bajo los Plantagenet, Francia con los Capetos, el Sacro Imperio Romano Germánico fracturado por príncipes electores. Espías abundaban en cortes y monasterios. Monjes copistas robaban mapas militares para rivales. Mercaderes susurraban alianzas secretas en ferias. Y nobles enviaban cuervos con mensajes cifrados que podían alterar el curso de guerras como la de los 100 años. En Inglaterra, el rey Enrique II cegó a traidores durante las revueltas de sus hijos. Pero fue bajo Juan donde el método se volvió emblemático. Acusado él mismo de traicionar a su hermano Ricardo Corazón de León, Juan proyectaba su culpa en otros, ordenando quema de ojos para espías que filtraban planes a Felipe Augusto de Francia. En Francia, Luis el IX, el santo durante las cruzadas, castigaba a informantes sarracenos capturados con hierros bendecidos por capellanes, fusionando fe y furia en un acto de purificación. El propósito de este suplicio iba más allá de la mera venganza. Era un espectáculo de justicia feudal, un mensaje grabado en carne para disuadir a vasallos y plebeyos. Un espía cegado no podía volver a leer pergaminos ni observar movimientos de tropas. Se convertía en un mendigo errante, marcado por cuencas vacías que inspiraban terror y piedad. En plazas públicas como la de Londres o París, el castigo se ejecutaba ante multitudes. El condenado, encadenado a un poste de ejecución,
Oía el crepitar del fuego mientras sacerdotes recitaban salmos de traición, como el de Judas en el Evangelio. El verdugo, a menudo un herrero con guantes de cuero ennegrecido, extraía el hierro del brasero, su punta moldeada como una lanza para penetrar con precisión. ¿Puedes imaginar el terror acumulándose? El calor se acerca, lamiendo el aire, secando el sudor del rostro del condenado antes de que el metal toque. Y entonces, el clímax de la agonía. El hierro presiona contra las órbitas, siseando como una serpiente infernal al contacto con la humedad ocular. Los ojos hierven instantáneamente, el fluido interior burbujeando en vapor que escapa en silbidos agudos, mientras la córnea se derrite como cera bajo una llama. La retina se carboniza en capas, enviando pulsos de dolor que sacuden el cráneo como truenos internos, el cuerpo convulsionando en arcos violentos contra las cadenas. La piel de los párpados se retrae en jirones negros, pegándose a las mejillas en costras que supuran sangre y pus, y el olor, un hedor nauseabundo de carne quemada mezclado con el humo de leña, impregna la plaza, haciendo que la multitud retroceda en horror silencioso. El grito del condenado no es un mero alarido, es un lamento primordial que resuena en las piedras medievales, un eco que persigue a los testigos en sus camas, recordándoles el precio de la deslealtad. Pero el tormento se extiende más allá del momento inicial, prolongándose en una tortura lenta que devora el alma. En las horas siguientes, la inflamación se apodera de las cuencas, hinchándolas como frutos podridos, mientras infecciones bacterianas, comunes en esa era sin antisépticos, se instalan, provocando fiebres delirantes donde el ciego ve fantasmas de luz danzando en su mente oscura. Imagina al monje de Chinon, sobreviviente del hierro de Juan, vagando por abadías, guiado por bastones improvisados, sus dedos explorando un mundo táctil que antes ignoraba, cada tropiezo un recordatorio de su traición. El dolor psicológico es abrumador. Un hombre de letras reducido a la oralidad, incapaz de leer las sagradas escrituras que una vez copió, su fe tambaleante en un Dios que permite tal crueldad. En casos como el de los espías templarios durante la caída de la orden en 1307, Felipe el Hermoso de Francia ordenaba quema con aceites hirvientes vertidos en los ojos, el líquido filtrándose en nervios profundos, corroyendo tejidos con un burbujeo sordo que prolongaba la agonía por días. El condenado retorciéndose en camas de paja mientras larvas se alimentaban de las heridas abiertas. En el Sacro Imperio, emperadores como Federico Barbarroja cegaban a nobles acusados de espionaje para los papas durante las investiduras, usando hierros grabados con águilas imperiales para marcar la carne. El ritual incluía confesiones forzadas bajo amenaza de fuego, donde el espía admitía filtrar secretos a güelfos o gibelinos. Y luego el castigo, un hierro que no solo hervía los ojos, sino que cauterizaba venas para evitar la muerte por shock, asegurando una vida larga en miseria. ¿Qué sentía la víctima en esa prolongación? Un vacío sensorial donde los sonidos, el tañer de campanas, el galope de caballos, se amplificaban en amenazas invisibles, el olfato agudizado detectando el hedor de su propia putrefacción. El impacto social era profundo. Familias deshonradas, hijos heredando el estigma de un padre ciego por traición. Sociedades feudales unidas por el miedo compartido a la vigilancia real. El legado de estos ojos ardientes en la Edad Media se entreteje en crónicas como las de Froissart o Mateo París, que describen ejecuciones como advertencias que estabilizaban tronos inestables. Influyó en la Inquisición, donde herejes acusados de espionaje eclesiástico enfrentaban variantes del suplicio, y se extendió a las cruzadas, con Saladinos cegando a cruzados capturados en respuesta. Pero trasciende la historia. Revela la hipocresía de una era que predicaba misericordia cristiana mientras practicaba barbarie visceral. ¿Por qué? En castillos iluminados por velas, los hombres servían ojos para guardar secretos. Porque el poder feudal se sustentaba en la ignorancia ajena. Cegar era dominar. Convertir al traidor en un ser dependiente. Un eco viviente de lealtad forzada. En este archivo del horror, donde las sombras medievales aún proyectan su frialdad sobre nosotros, confrontamos la persistencia de la crueldad en nombre de la seguridad. Si este relato de ojos ardientes ha encendido en tu imaginación el fuego del espanto, reflexiona. ¿Qué secretos custodias que en otra era te costarían la luz? La historia nos advierte que la traición se paga con tinieblas. Y en nuestro mundo de sombras digitales, donde la vigilancia ciega de formas modernas,
Estos suplicios medievales susurran lecciones eternas sobre el costo de la mirada prohibida. Capítulo 4. El calor del sol en las civilizaciones antiguas, Mesopotamia y Egipto. Año 2500 a.C., en las llanuras abrasadas de Mesopotamia, donde el Tigris y el Éufrates serpentean como venas de un dios iracundo. Un espía sumerio capturado por el rey de Ur es arrastrado al Sigurat bajo un sol que quema como el ojo vigilante de Shamash, el dios de la justicia. Las sombras de las palmeras se estiran como dedos acusadores, mientras los sacerdotes preparan el brasero ritual, el hierro forjado en forma de disco solar, aguardando su transformación en instrumento de venganza eterna. Porque, en las cunas mismas de la civilización, donde la escritura nacía para eternizar leyes y secretos, se recurría a hervir los ojos de los traidores. Porque el espionaje era una afrenta al orden cósmico, un robo de conocimiento divino que podía desequilibrar el delicado balance entre reyes y dioses. En Mesopotamia y el antiguo Egipto, este suplicio no era mero castigo, era un ritual que fusionaba el fuego terrenal con la ira celestial, dejando al condenado en una oscuridad que reflejaba el caos primordial, un vacío donde la luz del conocimiento se extinguía para siempre. Retrocede conmigo, espectador, a las arenas eternas donde la humanidad forjó sus primeros imperios sobre barro y sangre. Mesopotamia, la tierra entre ríos, era un mosaico de ciudades-estado como Ur, Lagash y Babilonia, donde reyes como Sargón de Akkad o Hammurabi gobernaban con códigos grabados en estelas, pero vigilados por espías que filtraban secretos a rivales asirios o elamitas. El espionaje florecía en mercados bulliciosos y templos sagrados. Mensajeros disfrazados de mercaderes robaban planos de irrigación o estrategias militares, amenazando la estabilidad de dinastías enteras. En Egipto, bajo faraones como Djoser o Amenhotep, el Nilo era arteria de vida y de intrigas. Espías hititas o nubios se infiltraban en las cortes de Tebas, robando fórmulas alquímicas o mapas de minas de oro. La quema de ojos, documentada en tablillas cuneiformes y papiros, surgía como respuesta, no una muerte rápida, sino una mutilación que simbolizaba la ceguera ante los misterios divinos. Shamash en Mesopotamia, con su ojo solar, o Ra en Egipto, cuyo ojo era la diosa Sekhmet vengadora. Inspiraban estos ritos, donde el fuego del sol se materializaba en metal ardiente para purgar la traición. El ritual comenzaba con una preparación que infundía terror sagrado, un preludio que prolongaba la agonía psicológica. En Mesopotamia, el condenado, a menudo un escriba traidor o un eunuco de palacio, era purificado en el río, su cuerpo untado con aceites que sensibilizaban la piel, haciendo que el calor posterior fuera aún más atroz. Arrastrado al Sigurat, ante una multitud de siervos y nobles, oía los cánticos de sacerdotes invocando a Enlil, el dios del viento que avivaba las llamas. El brasero, alimentado con carbón de cedro sagrado, calentaba el hierro hasta un rojo incandescente, su brillo reflejando el sol poniente como una premonición. En Egipto, el proceso era similar pero teñido de misticismo. El espía, acusado ante el faraón en Karnak, era momificado en vida con vendas que exponían solo el rostro, y sacerdotes de Amón preparaban el metal en forma de ojo de Horus, bendecido con aguas del Nilo para añadir un toque de ironía divina. Sientes el peso de esa anticipación, el corazón latiendo como un tambor de guerra mientras el calor se acerca. Y entonces, el momento culminante del horror, donde el fuego devora la esencia misma de la percepción. El hierro, siseando con furia contenida, se presiona contra las órbitas del condenado, que cierra los ojos en vano mientras ganchos de bronce los mantienen abiertos, exponiendo la vulnerabilidad cristalina. El contacto es un estallido de agonía primordial. Los globos oculares hierven desde dentro, el humor acuoso burbujeando en vapor, que escapa en silbidos estridentes, quemando las fosas nasales y la garganta con un hedor acre de evaporación vital. La córnea se derrite como arena fundida bajo el sol del desierto, la retina desprendiéndose en capas carbonizadas que envían ondas de dolor al cerebro. Un torrente que hace convulsionar el cuerpo entero contra las ataduras de cuero crudo. La piel alrededor se ampolla en instantes, reventando en costras negras que supuran un fluido espeso, mezcla de sangre y pus derretido, mientras el humo asciende como una ofrenda a los dioses, cargado con el olor nauseabundo de carne chamuscada y aceites sagrados. El grito que brota no es humano, es el lamento de un alma arrancada de la luz, un eco que resuena en las murallas de adobe,
silenciando incluso el murmullo del río. Pero el suplicio no concluye con ese impacto devastador. Se extiende en una degradación sensorial que transforma al hombre en un ser roto, un espectro vagando en tinieblas eternas. En las horas subsiguientes, la inflamación se apodera de las cuencas, hinchándolas como frutos podridos bajo el sol implacable, mientras infecciones, alimentadas por el polvo del desierto y las moscas sagradas de Kepri, se instalan, provocando fiebres delirantes donde visiones fantasmales de pirámides o zigurat bailan en la mente oscura. Imagina al espía mesopotámico, sobreviviente del hierro de Hammurabi, expulsado a las afueras de Babilonia, mendigando en mercados donde olores de especias y pan horneado lo torturan con recuerdos invisibles. Sus dedos explorando un mundo táctil de arena y barro, cada paso un abismo potencial. El dolor psicológico es un abismo sin fondo. Un hombre que una vez leyó tablillas secretas ahora incapaz de discernir el día de la noche. Su mente atrapada en loops de traición y remordimiento, susurrando maldiciones a dioses que lo han abandonado. En Egipto, variantes incluían brasas de papiro sagrado vertidas en las órbitas, el material fibroso adhiriéndose a la carne derretida, prolongando la quema interna por días mientras el condenado se retorcía en tumbas simbólicas, su cuerpo convulsionando con cada burbuja de pus que reventaba. En casos notorios, como el de los espías hititas cegados por Tutmosis III tras la batalla de Megido, el ritual se ejecutaba en campamentos militares, hierros calentados en fogatas de campaña, presionados ante tropas para infundir lealtad. El condenado oía el crepitar de las llamas antes del toque, el calor lamiendo su rostro como el aliento de Set, dios del caos. O considera las tablillas asirias que relatan cegamientos masivos bajo Tiglat-Pileser, donde ejércitos de espías elamitas eran alineados, sus ojos hervidos en secuencia, el humo formando una niebla que oscurecía el sol como un eclipse divino. El impacto era multifacético. Preservaba secretos que decidían guerras, unificaba sociedades bajo el miedo, y servía como ofrenda a deidades vengativas, equilibrando el Maat egipcio o el mesopotámico. El legado de estos fuegos antiguos se entreteje en las fibras de la historia humana, influyendo en persas, griegos y romanos que adoptaron variantes. Pero revela una verdad sombría. En las civilizaciones que inventaron la rueda y la escritura, la crueldad era tan refinada como sus artes. ¿Por qué hervir ojos bajo el calor del sol para castigar secretos robados? Porque la vista era el don de los dioses. Arrebatarla era reclamar divinidad, convertir al traidor en un no ser, un recordatorio ambulante de que el conocimiento prohibido lleva a la oscuridad absoluta. En este archivo del horror, donde las arenas del tiempo aún guardan ecos de gritos silenciados, nos enfrentamos a la barbarie que fundó nuestras raíces. Si este relato de soles ardientes y miradas extinguidas ha quemado tu imaginación con su intensidad, pregúntate, ¿qué luz sacrificarías por un secreto ancestral? La historia murmura que, en desiertos modernos de poder y vigilancia, estos ritos antiguos persisten en formas veladas, advirtiéndonos que la traición siempre se paga con tinieblas. Año 1478. En las salas laberínticas del Palazzo Vecchio en Florencia, donde el Arno murmura secretos de poder y veneno, Lorenzo de Medici, el Magnífico, ordena que un espía capturado, un agente de los Pazzi disfrazado de pintor, sea llevado a una cámara oculta bajo los techos pintados por Vasari. Las velas parpadean como ojos acusadores en la penumbra, proyectando sombras que se retuercen como almas condenadas, mientras un brasero discreto calienta un hierro delgado, forjado con la sutileza de un estilete renacentista. ¿Por qué? En una era de arte sublime y humanismo floreciente, donde Da Vinci soñaba con alas y Miguel Ángel esculpía dioses de mármol, se recurría a hervir los ojos de traidores en la intimidad de las cortes. Porque el Renacimiento italiano era un velo de belleza sobre un abismo de intrigas, donde el espionaje entre familias como los Medici, los Sforza y los Borgia, era el arma invisible que decidía fortunas y muertes. En estas cortes, la quema de ojos no era un espectáculo público, sino un castigo oculto, refinado hasta la elegancia siniestra, un susurro de terror que extinguía la luz de la percepción sin manchar los frescos de sangre. Adéntrate en las sombras doradas de esta época, donde el Renacimiento no solo revivía la antigüedad clásica, sino que perfeccionaba sus crueldades con un toque de ingenio humanista. Italia, fragmentada en ciudades-estado como Florencia, Milán y Roma, era un tablero de ajedrez donde duques y papas movían piezas humanas,
Espías infiltrados en academias platónicas robaban diseños de máquinas de guerra de Leonardo. Cortesanos vendían alianzas secretas a franceses o otomanos, y embajadores papales filtraban complots contra los Medici. Lorenzo, tras la conspiración de los Pazzi que casi lo mata en la Catedral de Florencia, elevó la paranoia a arte. Cegaba a informantes rivales no con hierros burdos, sino con instrumentos quirúrgicos calentados en alcobas privadas, preservando la fachada de mecenazgo cultural. En Milán, Ludovico Sforza, el Moro, castigaba a espías venecianos con métodos similares, inspirados en tratados médicos de la época, donde la anatomía se volvía herramienta de tortura. Los Borgia en Roma, con Alejandro el VI y su hijo César, usaban venenos que simulaban cegamientos por fuego, pero en casos de traición flagrante, recurrían al hierro ardiente en criptas vaticanas, fusionando fe corrupta con furia secular. El propósito de esta quema oculta era multifacético y astuto. En un mundo donde la apariencia lo era todo, un castigo visible deshonraba al verdugo tanto como a la víctima. Mejor una mutilación discreta que inhabilitaba al espía sin escándalo, convirtiéndolo en un inválido dependiente, un secreto andante que susurraba advertencias en salones renacentistas. El ritual se iniciaba con una confesión extraída bajo amenaza de ingenios davincianos, ruedas y poleas que estiraban el cuerpo. Luego el condenado era vendado y llevado a una cámara insonorizada, donde el olor a cera de velas y aceites esenciales enmascaraba el hedor inminente. El verdugo, a menudo un cirujano de corte con guantes de seda, calentaba el hierro en un brasero portátil hasta un rojo sutil, su forma curva diseñada para penetrar sin matar, cauterizando al instante. Puedes evocar el suspense, el pulso acelerado mientras el calor se acerca en la oscuridad vendada, el aire cargado con el crepitar suave del metal expandiéndose. Y en ese instante de clímax refinado, el horror se desata con precisión quirúrgica. El hierro toca las órbitas, siseando al vaporizar el velo lagrimal, los ojos hirviendo en un burbujeo interno que resuena en el cráneo como un eco de campanas distantes. El vítreo se licúa en fluido ardiente que gotea por las mejillas, mezclándose con lágrimas evaporadas, mientras la retina se desprende en filamentos carbonizados, enviando espasmos de dolor que arquean el cuerpo contra correas de cuero. La piel fina de los párpados se retrae en costras delicadas, negras como tinta de un manuscrito quemado, y el humo, tenue, casi poético, asciende perfumado con esencias para no alertar a la corte. El grito, amortiguado por mordazas de seda, es un gemido ahogado que no perturba los banquetes superiores, pero en la mente del condenado es un torbellino de agonía que eclipsa cualquier obra maestra vista en vida. El olor, una mezcla sutil de carne chamuscada y lavanda, impregna la habitación, un secreto olfativo que el verdugo disipa con incienso. Sin embargo, el verdadero tormento se desenvuelve en la lentitud postrera. Una degradación que transforma al traidor en una sombra viviente de su antiguo yo. En las horas siguientes, las cuencas se inflaman con una hinchazón exquisita, supurando un pus dorado que infecta bajo el clima húmedo del Arno. Fiebres renacentistas que provocan delirios donde visiones de frescos de Botticelli danzan en la oscuridad eterna. Imagina al espía de los Pazzi, sobreviviente del hierro de Lorenzo, expulsado a las calles de Florencia, guiado por mendigos, sus dedos palpando esculturas que ya no ve, cada roce un recordatorio de la belleza perdida. El dolor psicológico es un laberinto borgiano, un hombre que espiaba en galerías ahora incapaz de apreciar el David o la primavera, su mente atrapada en remordimientos, susurrando complots imaginarios en tabernas, donde lo compadecen como a un loco, en variantes borgianas, como las usadas por César contra rivales en Roma. Se vertían gotas de aceite hirviente mezclado con arsénico en las órbitas, prolongando la corrosión por días, el condenado convulsionando en camas de terciopelo mientras burbujas de veneno reventaban en sus nervios, un suplicio que mimetizaba enfermedades para encubrir el crimen. En casos emblemáticos, como el de los informantes de Savonarola cegados por los Medici tras la hoguera de las vanidades, el ritual se ejecutaba en monasterios, hierros bendecidos por frailes corruptos presionados ante altares. El condenado oía el crepitar del fuego como un sermón infernal, el calor lamiendo su rostro antes del toque que extinguía su mundo. O considera las crónicas de Maquiavelo, que aludían a cegamientos en las cortes, donde príncipes usaban este método para mantener el miedo sin perder el decoro. El impacto era profundo,
Preservaba alianzas frágiles, disuadía a potenciales traidores en un ecosistema de puñales y sonrisas. Y servía como metáfora humanista, el ojo como ventana al alma, cerrada para siempre. El legado de estas quemas ocultas se filtra en el arte renacentista mismo, con pinturas de ciegos simbólicos y tratados sobre el dolor, influyendo en la Inquisición española y las cortes europeas posteriores. Pero desvela una ironía sombría. En la era de la luz intelectual, la crueldad se refinaba en tinieblas privadas. ¿Por qué, entre mármoles y pigmentos, hervir ojos para silenciar secretos? Porque el poder renacentista se sustentaba en la ilusión. Cegar era preservar la belleza externa mientras se devoraba el interior. En este archivo del horror, donde las sombras italianas aún velan sus misterios, nos confrontamos con la dualidad humana elevada a arte macabro. Si este relato de cortes ardientes ha iluminado tu fascinación por el abismo, reflexiona, ¿qué mirada prohibida te costaría la eternidad? La historia advierte que, en palacios modernos de intriga, estos fuegos sutiles persisten, quemando verdades en la oscuridad. Año 1519. En las selvas humeantes de Tenochtitlán, donde el sol azteca se filtra a través de copas de árboles como cuchillos de obsidiana, Hernán Cortés ordena que un espía tlaxcalteca capturado, acusado de filtrar movimientos españoles a Moctezuma, sea atado ante un brasero improvisado en el campamento conquistador. El aire, cargado con el hedor de humo y sudor extraño, se espesa mientras los soldados, con armaduras oxidadas por la humedad tropical, avivan las llamas que calientan un hierro burdo, forjado en las fraguas de Cuba. ¿Por qué, en la era de las grandes conquistas coloniales, donde Europa extendía sus tentáculos sobre mundos nuevos en nombre de Dios y oro, se recurría a hervir los ojos de indígenas traidores? Porque el espionaje era el fantasma invisible que amenazaba el frágil dominio de los imperios. Un susurro en la jungla que podía desatar rebeliones y perder fortunas. En las Américas, bajo banderas españolas y portuguesas, esta quema se convertía en un ritual de dominación transcultural. Un fuego que no solo cegaba cuerpos, sino que extinguía culturas enteras, dejando a los condenados en una oscuridad que reflejaba la tiniebla impuesta sobre pueblos enteros. Sumérgete en las brumas sangrientas de la era colonial, donde el viejo mundo chocaba con el nuevo en un cataclismo de ambición y atrocidad. España y Portugal, impulsados por los reyes católicos y Manuel I, enviaban flotas a través del Atlántico para reclamar tierras ricas en especias, esclavos y metales preciosos. En México, Cortés y sus hombres enfrentaban alianzas frágiles con tlaxcaltecas contra aztecas. Espías indígenas filtraban rutas y debilidades a enemigos, mientras en Perú, Pizarro combatía incas con informantes aymaras vendiendo secretos por promesas de libertad. En Brasil, portugueses como Cabral establecían factorías donde tupíes acusados de espionaje para tribus rivales eran castigados con métodos importados de la Inquisición. La quema de ojos, heredada de tradiciones europeas pero adaptada al horror colonial, servía como herramienta de terror, no un castigo nativo, sino una imposición que simbolizaba la superioridad cristiana, cegando no solo al traidor, sino a la percepción indígena del mundo. Cortés, paranoico tras la noche triste, cegaba a mensajeros capturados para prevenir filtraciones que pudieran alertar a Cuauhtémoc. Pizarro, en Cajamarca, hacía lo mismo con chasquis incas, sus ojos hervidos como advertencia en plazas saqueadas. El ritual en estas tierras salvajes era crudo y adaptado a la precariedad colonial, un preludio que amplificaba el miedo en entornos hostiles. El condenado, un guerrero nahua o un curaca andino, era capturado en emboscadas nocturnas, arrastrado a campamentos fortificados donde el olor a pólvora se mezclaba con hierbas indígenas. Atado a estacas de madera tropical que raspaban su piel tatuada, era interrogado bajo amenaza de fuego, confesando alianzas secretas, mientras sacerdotes franciscanos bendecían el hierro como instrumento de conversión divina. El brasero, alimentado con leña de ceiba sagrada o carbón de minas robadas, calentaba el metal hasta un rojo furioso, su brillo reflejando las estrellas del hemisferio sur como ojos celestiales indiferentes. En variantes portuguesas en Brasil, el proceso incluía untar los ojos con resinas amazónicas para intensificar el ardor, un toque local que fusionaba barbarie europea con venenos nativos. Sientes el pulso de esa anticipación salvaje, el corazón latiendo al ritmo de tambores distantes mientras el calor se acerca en la noche tropical.
Y en el corazón del suplicio, el fuego colonial devora con una ferocidad que trasciende océanos. El hierro presiona las órbitas, siseando al vaporizar lágrimas saladas mezcladas con sudor de miedo. Los globos oculares hirviendo en un burbujeo visceral que resuena en la selva como el croar de ranas infernales. El vítreo se derrite en fluido ardiente que gotea por rostros pintados de guerra, quemando caminos en la piel mientras la retina se carboniza en capas, enviando convulsiones que hacen temblar el cuerpo contra las ataduras. La piel alrededor revienta en ampollas negras, supurando un pus mezclado con tierra roja de las Américas. Y el humo, denso, ahogado en humedad, asciende cargado con el hedor de carne chamuscada y plumas quemadas de tocados indígenas. El grito que escapa es un aullido que silencia la fauna nocturna, un lamento que fusiona lenguas náhuatl y castellano en un coro de agonía, ecoando en cañones andinos o manglares brasileños como una maldición eterna. El olor, una mezcla grotesca de quema humana y vegetación húmeda, impregna el campamento, recordando a los conquistadores su propia vulnerabilidad en tierras ajenas. Pero el tormento se prolonga en una degradación que devora el espíritu indígena, transformando al traidor en un símbolo viviente de sumisión colonial. En los días siguientes, las cuencas se hinchan bajo el sol implacable, infectadas por mosquitos y parásitos tropicales, que convierten las heridas en nidos de larvas, fiebres maláricas, que provocan delirios donde visiones de dioses emplumados bailan en la oscuridad impuesta. Imagina al espía tlaxcalteca de Cortés, expulsado a las afueras de Tenochtitlán, vagando ciego por senderos que una vez espió. Sus pies guiados por memorias táctiles de piedras sagradas, cada tropiezo un abismo en la jungla donde jaguares acechan invisibles. El dolor psicológico es un vacío cultural. Un hombre que transmitía mensajes orales, ahora incapaz de leer los códices quemados por frailes, su mente atrapada en remordimientos tribales, susurrando profecías fallidas a vientos que llevan ecos de cañones españoles. En Perú, Pizarro usaba brasas de oro fundido vertidas en ojos de incas traidores. El metal precioso, ironía cruel, corroyendo tejidos con un burbujeo áureo, que prolongaba la agonía por semanas. El condenado retorciéndose en hamacas, mientras gotas solidificadas reventaban en sus nervios, un suplicio que mimetizaba la codicia colonial. En episodios notorios, como los de la conquista de Yucatán por Montejo, mayas acusados de espionaje para caciques rivales eran cegados en plazas de Chichén Itzá, hierros calentados en fogatas rituales presionados ante ídolos derrumbados. El condenado oía el crepitar del fuego como un presagio de Quetzalcóatl, el calor lamiendo su rostro antes del toque que extinguía su mundo de glifos y estrellas. O considera las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, que relatan cegamientos masivos en México, donde aliados indígenas traidores eran alineados, sus ojos hervidos en secuencia para infundir lealtad forzada, el humo formando nubes que oscurecían el sol como un eclipse de conquista. El impacto era devastador. Aceleraba la sumisión de pueblos, preservaba secretos militares que decidían batallas, y servía como herramienta de conversión, cegando la fe nativa para imponer la cruz. El legado de estos ojos perdidos se entreteje en las venas de las Américas coloniales, influyendo en rebeliones como la de Túpac Amaru y en códigos de esclavitud, donde africanos espías enfrentaban similares horrores. Pero revela una verdad atroz. En la era de descubrimientos, la crueldad era el verdadero descubrimiento, un fuego que quemaba puentes culturales. ¿Por qué, en junglas y montañas nuevas, hervir ojos para conquistar secretos? Porque el imperio se construía sobre la ceguera ajena. Arrebatar la vista era dominar el horizonte, convertir al traidor en un eco de la oscuridad que Europa imponía. En este archivo del horror, donde las sombras coloniales aún tiñen mapas sangrientos, nos enfrentamos a la barbarie que forjó naciones sobre cenizas. Si este relato de conquistas ardientes ha quemado tu empatía por los perdidos, pregúntate, ¿qué luz colonial aún ciega nuestras verdades? La historia susurra que, en imperios modernos de poder global, estos fuegos persisten, extinguiendo miradas disidentes en la oscuridad. Año 1852, en las nieblas opresivas de Londres, donde el Támesis arrastra secretos de un imperio en expansión, la reina Victoria, a través de sus agentes en las colonias, ordena que un espía indio capturado durante la rebelión de los cipayos sea llevado a una celda húmeda en Calcuta, ante un brasero que brilla como los ojos de la corona británica. El aire, cargado con el hedor de opio y humo industrial,
Se condensa mientras el hierro se calienta. Un instrumento de era moderna que evoca horrores ancestrales. ¿Por qué? En la época victoriana, una era de progreso científico y moralidad puritana, donde Darwin desentrañaba los misterios de la vida y Dickens denunciaba injusticias sociales, persistía la quema de ojos para castigar traidores y espías, porque el Imperio Británico, extendido desde India hasta África, se sustentaba en redes de inteligencia frágiles, donde el espionaje nativo amenazaba con deshilachar el tejido del dominio colonial. En este periodo y más allá, hasta los albores del siglo XX, el suplicio evolucionaba a formas civilizadas, pero igual de brutales. Un fuego oculto que cegaba no solo individuos, sino movimientos enteros de resistencia, dejando a los condenados en una oscuridad que reflejaba las sombras del progreso imperial. Contempla las contradicciones de esta era, donde la revolución industrial forjaba máquinas de vapor y ferrocarriles, pero el corazón humano permanecía anclado en barbaries antiguas. El Imperio Británico, bajo Victoria, abarcaba un cuarto del mundo, India con sus joyas de la corona, África con sus diamantes sangrientos, y Oriente Medio con sus rutas de especias. Espías pululaban en bazares y plantaciones. Sepoys indios filtraban planes militares a líderes rebeldes como Nana Sahib. Zulus en Sudáfrica robaban despachos a los Boers, y beduinos en Egipto vendían secretos otomanos por camellos o oro. La quema de ojos, heredada de tradiciones medievales pero refinada con precisión victoriana, se usaba en interrogatorios coloniales. No un espectáculo público que escandalizara a la sociedad londinense, sino un castigo privado en fortalezas remotas, documentado en informes clasificados que olían a té y tinta. En otros regímenes autoritarios, como el del zar Nicolás I en Rusia, espías polacos o chechenos enfrentaban hierros en prisiones siberianas, mientras en el Imperio Otomano, Abdul Hamid II cegaba a informantes armenios en palacios de Estambul, fusionando decadencia oriental con crueldad moderna. El propósito de esta supervivencia sombría era pragmático y psicológico. En un mundo de telégrafos y rifles, un espía cegado no podía leer códigos Morse ni observar formaciones de tropas. Se convertía en un inválido, un lastre para su comunidad, un símbolo viviente de que la traición llevaba a la dependencia eterna. El ritual comenzaba con una preparación que infundía un terror racionalizado, un preludio que prolongaba la agonía mental. El condenado, un rebelde indio o un disidente ruso, era aislado en celdas de piedra fría, interrogado bajo lámparas de gas que proyectaban sombras alargadas, confesando bajo amenaza de instrumentos quirúrgicos. El brasero, alimentado con carbón importado, calentaba el hierro hasta un rojo controlado. Su forma curva diseñada por cirujanos coloniales para minimizar la muerte por infección, prolongando la miseria. En variantes otomanas, se usaban aceites medicinales para sensibilizar las órbitas, un toque científico que amplificaba el dolor sin violar tratados internacionales. Puedes sentir el peso de esa espera victoriana. El tic-tac de relojes de bolsillo marcando segundos hacia el inevitable, mientras el calor se acumula en la penumbra, y entonces el clímax de la agonía moderna, donde el fuego industrial devora con una eficiencia escalofriante. El hierro toca las órbitas, siseando al evaporar el velo lagrimal en vapor que quema las vías respiratorias, los ojos hirviendo en un burbujeo interno que resuena en el cráneo como el silbido de una locomotora lejana. El vítreo se licúa en fluido ardiente que gotea por mejillas marcadas por el hambre colonial, mientras la retina se desprende en filamentos carbonizados, enviando pulsos de dolor que convulsionan el cuerpo contra grilletes de hierro forjado. La piel fina se retrae en costras negras, supurando un pus que huele a antisépticos fallidos, y el humo, controlado, casi esterilizado, asciende en espirales que no alertan a inspectores humanitarios. El grito, amortiguado por mordazas de cuero, es un gemido que no perturba las cenas victorianas en Whitehall, pero en la mente del condenado, es un torbellino de sufrimiento que eclipsa cualquier avance científico presenciado. El olor, una mezcla de carne chamuscada y cloroformo residual, impregna la celda, un secreto que los verdugos lavan con jabones imperiales. Sin embargo, el verdadero horror se desenvuelve en la prolongación postrera, una degradación que transforma al traidor en un fantasma de la era moderna. En las semanas siguientes, las cuencas se inflaman bajo climas hostiles, el monzón indio o el frío siberiano, infectadas por bacterias que la medicina victoriana apenas combatía.
Fiebres que provocan delirios donde visiones de fábricas y reinas bailan en la oscuridad impuesta. Imagina al espía Tipayo, sobreviviente del hierro británico, expulsado a las calles de Delhi, mendigando en mercados donde olores de curry y opio lo torturan con recuerdos invisibles, sus bastones explorando un mundo de rickshaws y soldados que lo evitan como a un leproso. El dolor psicológico es un abismo freudiano. Un hombre que espiaba por libertad ahora incapaz de leer panfletos revolucionarios, su mente atrapada en bucles de resentimiento, susurrando maldiciones a un imperio que lo ha roto. En Rusia, el zar cegaba con hierros esterilizados por vodka, prolongando la agonía con sales para cauterizar. El condenado retorciéndose en trineos hacia el exilio mientras pus congelado reventaba en sus nervios. En el otomano, Abdul Hamid usaba gotas de ácido fenólico mezclado con fuego, un avance químico que corroía lentamente. Días de burbujeo interno que mimetizaban enfermedades para encubrir ejecuciones. En casos emblemáticos, como la Gran Rebelión India de 1857, británicos cegaban a líderes sepoys en barracones de Lucknow, hierros calentados en fogatas de campaña presionados ante tropas para infundir lealtad. El condenado oía el crepitar del fuego como un himno imperial, el calor lamiendo su rostro antes del toque que extinguía su vista de elefantes y bayonetas. O considera los informes de Kipling que aludían a cegamientos en las fronteras afganas, donde patanes traidores eran alineados, sus ojos hervidos en secuencia para preservar secretos del gran juego contra Rusia, el humo formando nubes que oscurecían el Hindu Kush. El impacto era global, estabilizaba colonias inestables, disuadía resistencias en un ecosistema de tratados y telégrafos, y servía como puente a horrores del siglo XX, como en la Primera Guerra Mundial, donde otomanos cegaban a espías aliados en Galípoli. El legado de estas sombras modernas se extiende a conflictos contemporáneos, influyendo en regímenes que evolucionaron la quema a láseres o químicos, pero conservando la esencia de cegar disidentes. Revela una hipocresía eterna. En la era de la luz eléctrica, la crueldad persistía en tinieblas privadas. ¿Por qué? Entre vapores y moral, hervir ojos para guardar secretos imperiales. Porque el progreso se construía sobre la ceguera ajena. Arrebatar la vista era perpetuar el dominio, convertir al traidor en un eco de la oscuridad que el poder impone. En este archivo del horror, donde las nieblas victorianas aún envuelven nuestras herencias, nos confrontamos con la persistencia de la barbarie disfrazada de civilización. Si este relato de épocas ardientes ha encendido tu reflexión sobre el pasado que nos moldea, pregúntate, ¿qué sombras modernas ciegan nuestras verdades? La historia advierte que la traición se paga con tinieblas, y en mundos de vigilancia eterna, estos fuegos victorianos susurran lecciones sobre el costo eterno de la mirada prohibida. Imagina, si tu alma aún resiste el peso de estas sombras acumuladas, un mundo donde la luz no es un derecho, sino un privilegio que el poder arrebata con llamas eternas, dejando al hombre en un abismo donde el eco de su propia respiración se convierte en el único compañero. A lo largo de los siglos, desde las arenas abrasadoras de Mesopotamia hasta las nieblas industriales de la era victoriana, la quema de ojos ha persistido como un hilo rojo en el tapiz de la historia humana. Un castigo por la mirada prohibida que revela no solo la traición del espía, sino la barbarie inherente al corazón del dominador. ¿Por qué? Una y otra vez hemos servido la esencia misma de la percepción para sofocar secretos, porque en la quema de los ojos yace el símbolo definitivo del control. Aniquilar no el cuerpo, sino el portal al mundo, convirtiendo al traidor en un ser incompleto, un espectro que vaga en tinieblas, recordándonos que la crueldad no muere con las épocas, sino que se transforma, acechando en las sombras de nuestro presente. En este cierre de nuestro viaje por el archivo del horror, reflexionemos sobre esta oscuridad eterna, y si estas revelaciones han encendido en ti una fascinación por las profundidades del sufrimiento humano, considera suscribirte a El Archivo del Horror, para que juntos sigamos desenterrando los abismos que la historia intenta ocultar, iluminando con nuestra curiosidad lo que el olvido pretende cegar. Retrocedamos una vez más, no a un momento específico, sino a la corriente ininterrumpida de la historia, donde este suplicio se entreteje como una vena pulsante de terror. Desde los sigurat mesopotámicos, donde Shamash juzgaba con ojos de fuego, hasta las cortes renacentistas italianas, donde el hierro se volvía instrumento de elegancia siniestra, la quema de ojos ha servido como espejo de la condición humana. En Egipto,
era un equilibrio cósmico. En Bizancio, una mutilación divina. En la Edad Media, una advertencia feudal. En las conquistas americanas, una herramienta de dominación cultural. Y en la época victoriana, un secreto imperial disfrazado de progreso. Pero más allá de los contextos, el método revela una constante. El poder teme la vista ajena, el ojo que penetra sus velos. Un espía no solo roba información, desafía la ilusión de omnipotencia, y por ello debe ser despojado de su capacidad para ver, para conocer, para resistir. Imagina la ironía. Civilizaciones que inventaron la escritura para preservar secretos, recurren al fuego para cegar a quienes los desentierran. ¿Qué dice esto de nosotros? Que la crueldad no es anomalía, sino arquitectura del control social, un refinamiento siniestro que evoluciona con la sociedad, pero nunca se extingue. Ahora, profundicemos en la esencia universal de este tormento, el proceso que trasciende épocas y fronteras, un ritual de destrucción sensorial que hace palpable la agonía humana en su forma más pura. El hierro, sea forjado en bronce antiguo o acero victoriano, se calienta hasta brillar como una estrella caída, su calor irradiando una promesa de obliteración antes del toque. El condenado, atado en posturas que humillan, arrodillado ante tronos, extendido en plazas, confinado en celdas, siente el aire cargarse con el crepitar de las llamas, un sonido que se graba en su mente como el tic-tac de un reloj infernal. Los párpados, traicionados por ganchos o dedos implacables, se mantienen abiertos, exponiendo los ojos vulnerables, portales de cristal que reflejan el metal aproximándose. Y entonces, el impacto, un siseo primordial al contacto, el humor acuoso burbujeando en vapor que quema desde dentro, los globos oculares hirviendo como calderos de alquimista, derritiéndose en un fluido espeso que gotea por las mejillas como lágrimas de lava. La retina se desprende en jirones negros, enviando ondas de dolor que sacuden el cráneo, convulsionando el cuerpo en arcos violentos, mientras la piel alrededor revienta en ampollas carbonizadas, formando costras grotescas que supuran pus y humo. El olor, el hedor eterno, es una sinfonía nauseabunda de carne chamuscada, mezclada con incienso ritual en templos antiguos o antisépticos fallidos en prisiones modernas. Un aroma que persigue a testigos y verdugos por igual, impregnando sus almas con la marca de la atrocidad. Pero el verdadero horror, como en todos estos capítulos, reside en la prolongación, en la lentitud con que el suplicio devora no solo el cuerpo, sino el espíritu. La quema inicial es un estallido, pero lo que sigue es un arrastre interminable. Infecciones que se instalan en las cuencas vacías, hinchándolas como frutos podridos. Fiebres delirantes donde fantasmas de luz bailan en la mente oscura. Un limbo donde el tiempo se estira en eternidad. El ciego, expulsado a un mundo que ya no percibe, tropieza en desiertos mesopotámicos o calles londinenses, sus sentidos restantes amplificados en tortura. El sonido de voces como amenazas invisibles, el tacto de la brisa como caricias de demonios. Psicológicamente, es la aniquilación total. Un hombre que espiaba por ambición o justicia ahora reducido a la dependencia, mendigando en plazas donde lo compadecen o lo evitan. Su mente atrapada en loops de remordimiento, cuestionando si la traición valió la pérdida de la luz. En variantes a lo largo de la historia, aceites hirvientes en Bizancio, brasas sagradas en Egipto, gotas químicas en la era victoriana. El dolor se refinaba para extenderse días, semanas, meses, larvas devorando heridas abiertas o pus congelándose en exilios siberianos. Un suplicio que obliga al condenado a rogar por la muerte como misericordia denegada. El impacto histórico de esta práctica es un tapiz de imperios construidos sobre miedo cegado. Disuadió rebeliones, preservó secretos que decidieron guerras y unificó sociedades bajo el terror compartido. Pero su legado es más profundo, filosófico. Revela la deshumanización inherente al poder, la capacidad humana para magnificar el sufrimiento en nombre de la justicia o la seguridad. ¿Por qué persistió hasta el siglo XX, evolucionando a láseres en conflictos modernos o torturas químicas en regímenes autoritarios? Porque la traición ataca el núcleo del control, y cegar es la respuesta primal, borrar el conocimiento, anular la identidad, convertir al otro en un vacío. En nuestro tiempo, ecos de esto resuenan en vigilancias digitales que ciegan disidentes, en prisiones donde el aislamiento simula tinieblas eternas, recordándonos que la barbarie no desaparece, se disfraza de tecnología o legalidad. Reflexionemos,
Entonces, en esta oscuridad eterna que hemos desenterrado juntos, ¿qué sentido tiene torturar hasta hervir los ojos, si no es para confrontar nuestra propia capacidad para el mal? Estas historias no son reliquias, son espejos que reflejan la crueldad latente en la humanidad, una advertencia de que el poder siempre buscará cegar a quienes lo desafían. En el archivo del horror, no contamos estos relatos para mero morbo, sino para invitar a la empatía profunda, a la comprensión de que el sufrimiento ajeno es el nuestro potencial. Si has llegado hasta aquí, con el corazón pesado por la magnitud de estas atrocidades, pregúntate, ¿qué miradas prohibidas evitamos hoy, temiendo el fuego de la verdad? La historia nos enseña que la luz se conquista, no se regala, y en las sombras de mañana, estos suplicios podrían renacer si olvidamos su horror. Pero no terminemos en desesperanza. Que esta reflexión sea un llamado a la vigilancia eterna contra la barbarie. Si estas profundidades te han capturado, uniéndote a nosotros en la exploración de lo macabro, suscríbete ahora a El Archivo del Horror, para que juntos iluminemos los abismos que otros prefieren ignorar, convirtiendo el miedo en conocimiento, la oscuridad en advertencia. Porque en el Archivo del Horror, la verdadera luz nace de confrontar las tinieblas,